Buenas tardes. Para ser puntuales y agradecer, porque sé que el día no es el más agradable, quería dar las gracias a todos los que han venido. Esta es la primera actividad de un proyecto que surgió en unas conversaciones con exalumnos, con la idea de crear un espacio de encuentro de exalumnos que tuviera atractivo para su trabajo profesional. Y tratando de discutir ese proyecto, nosotros hace unos años, ya varios, teníamos una cosa que se llamaba el Club de la Prensa, cuando era una escuela de periodismo, y era más fácil hacer cosas porque había menos alternativas. Cuando empezamos a pensar esto y se lo comentamos a los exalumnos, nos lo encontraron muy interesante, entonces dijimos ya, podríamos hacer algo de este tipo, después de este tipo, y al final nos dimos cuenta que era imposible que la misma actividad sirviera para las distintas cosas que esperaban sus colegas, que esperaban para juntarse. Entonces estamos pensando como dos caminos. Un camino va a ser aprovechar personalidades interesantes que visiten Santiago, que visiten Chile, como este caso, como Martín, y lo hemos llamado Visionario, y la idea es compartir a personas que creemos que tienen algo que decir, algo que aportarle a ustedes. Y la otra actividad, que se llaman Conversaciones, van a ser encuentros de grupos parecidos, siempre en torno a 100 exalumnos, esta vez más bien en torno a mesas, donde los que vamos a sacar informaciones de los que vayan, de los mismos colegas, de los compañeros de trabajo, y la idea es juntar mesas en torno a 8 o 10 personas que creamos que puede ser interesante una conversación. Y esas vamos a empezar a hacerlas a partir de agosto en temas que puedan ser convocantes en reuniones, como pensaba una, por ejemplo, sobre el tema de gente de las comunicaciones en directorios de empresas, pensaba especialmente en espacios para nuestras colegas, que tienen hoy día, hay un espacio muy grande que está buscándose mujeres que integren directorios, y es un tema que está entrando muy bien laboralmente para el mundo de las mujeres comunicadoras. Y así se van a ver otros temas. En este caso tenemos a Martín. Sebastián va a hablar más de él, así que no le voy a robar escena, pero es un tipo que admiramos mucho y valoramos mucho que nos siga acompañando cuando viene a Santiago. Es un lujo estar acá con él. Sé que es un aporte, y yo lo que quería simplemente es dar las gracias en nombre de la facultad, contarles que estamos en esta idea que le llamamos Chile Necesita Comunicaciones, que es como el claim. Esto es todo obra de Sebastián Golza, que es la persona que mueve todas estas cosas. Él, como es publicista, nos ha metido conceptos que no son muy propios del mundo mío del periodismo. Y lo que estamos tratando de hacer es colaborar en el trabajo de mejorar las comunicaciones del país. Y en ese sentido estamos tratando de multiplicar la cantidad de cursos, diplomados, etcétera, que hacemos. Pero todas esas actividades son actividades caras que terminan siendo un costo para ustedes. Entonces, lo que queremos complementar eso es con actividades como esta, que van a ser en torno a 10 en el año, que no tengan ningún costo, sino que solamente signifiquen para ustedes juntarse y crear redes. En este caso, por el día, por el frío, etcétera, abrimos un poco también a colegas, a gente de los medios que nos llamaron, porque sabíamos que no iba a ser el día, la hora, etcétera, no iba a ser tan fácil juntar gente, así que lo hicimos más abierto, pero la mayor parte de los encuentros van a estar cerrados a exalumnos, y la idea es que se vayan inscribiendo por orden de llegada. Así que nada, darle las gracias y paso a Sebastián, a nuestro anfitrión. Muchas gracias, Eduardo. Para mí también un gusto estar compartiendo con Martín. Para quienes no me conocen, yo soy Sebastián Valenzuela, profesor en la facultad, también periodista, como muchos de ustedes aquí, exalumno de la entonces Escuela de Periodismo. Pero hoy tengo el placer de presentar a Martín, que es un viejo amigo de la casa. Muchos preguntan, ¿Martín habla español? Y digo, Martín no solo habla español, habla chileno, porque Martín, dentro de sus muchas cosas, ha vivido mucho tiempo acá en Chile, ¿ya? Hoy, ustedes leyeron en la invitación, es profesor en la Universidad de California en Davis, en el Departamento de Comunicaciones.
Y aparte de eso ha tenido, bueno, una ilustre carrera al punto que tanto la BBC como el mundo, que no es fácil tener dos medios de esa calaña, lo han denominado el gurú del Big Data. Nosotros como conocemos a Martin, yo sé que él se ríe de esto, pero no es casual. Y la idea mía es, durante el principio de esta reunión, hacer como de entrevistador, vuelvo a mi rol de periodista, pero también dejar un amplio espacio para que ustedes participen, ¿ya? Entonces, la idea mía sería, ojalá en la primera mitad, conversar, pero después ir pasando el micrófono y hacerlo más una conversación, aprovechando que está Martin y que muchos de ustedes están acá, no solo porque estaba él, sino porque también tienen preguntas, ¿no es cierto?, propias. Y con Martin conversábamos antes de venir para acá, él me preguntaba cuál es el público que hay acá. Entonces yo dije, bueno, el grueso del público son ex alumnos de la facultad, pero probablemente muchos de ustedes están trabajando en distintas partes. Entonces, solo para tener una idea, voy a hacer una pequeña dinámica, a mí me cargan las dinámicas, pero solo que levanten la mano para tener una noción de a qué público nos enfrentamos. No. ¿Quiénes de acá trabajan actualmente en medios periodísticos? ¿Ya? ¿Quiénes de acá trabajan en empresas u organizaciones de comunicación estratégica, / corporativa, / ¿ya? ¿Quiénes trabajan en el Estado, en alguna repartición pública? ¿Ya? ¿Quiénes trabajan en ONG o sociedad civil, fundaciones? Sí, sí, bastante. ¿Quiénes no trabajan en nada de estas cosas y estoy perdido de...? ¿No? ¿Quiénes están en universidades? ¿Quiénes están en universidades? ¿Ah? ¿Alumnos, profesores, funcionarios? ¿Ya? ¿A quién dejé fuera? Parece que a nadie, ¿no? Organismos internacionales no se sienten parte de la sociedad civil, claramente, ni del Estado. Son de otra especie, ¿no? Son de otra calaña. Ya. Muy bien. Bueno, Martín, un placer tenerte acá. Yo pensando en la introducción para esto, una de las razones por las cuales Martín ha sido llamado al grupo Big Data, una parte muy importante es por su investigación, ¿ya? Martín, ustedes saben, ha trabajado hace mucho tiempo en la ciencia de datos, fue probablemente el primero que formalmente cuantificó algo que para muchos de nosotros es incuantificable, que es cuánta información, ¿no es cierto?, existe medida en una métrica común, los bytes, ¿no?, los bits. Pero después Martín también ha entrado en otros temas que son probablemente los que están más en la contingencia últimamente, que tiene que ver con las redes sociales, el mundo del Big Data, la democracia, temas de privacidad y otros. Y una de las gracias que tiene Martín es que probablemente como ninguno adelantó más de un año antes, yo diría, ¿no? El escándalo que tuvimos este año con Facebook y el famoso caso de Cambridge Analytica. Y probablemente, Martín, para quienes no saben, lo adelantó acá en Chile, en una entrevista en el Clinic, donde él decía que algo que hoy estamos discutiendo, que es el rol que están jugando estos grandes algoritmos, estas redes sociales en la democracia. Y escuchando a Martín en esa entrevista que dio un año después, ahora hace poco, de nuevo en el Clinic, a mí también me llamó la atención una pregunta y con eso quería partir, que es, ¿por qué nos sorprendemos hoy de algo que no solo tú, sino también, o sea, tú primero, pero mucha gente también veía venir, que es que eventualmente la información que las redes sociales recopilan de nosotros, que puede ser usado para algo bueno, no necesariamente todo el mundo lo va a aceptar así, ¿no? O sea, es decir, el escándalo que hemos vivido ahora es que la gente, o mucha gente se ha dado cuenta de repente no es tan bueno quizás que haya alguien procesando tanta información de nosotros, ¿no? Entonces quería tener como tu opinión al respecto. ¿Por qué nos demoramos tanto y por qué pasan estas cosas que no deberían ser noticias y que lo son, finalmente? Sí. Sí, muy buena pregunta, pero creo que ahí, digamos, los fundamentos del cambio tecnológico no han cambiado, ¿no? La tecnología no es buena, es mala. Y creo que este es un poco el engaño que tenía esta industria, ¿no? Que se olvidó que no hay determinismo tecnológico, que la tecnología, cada tecnología es una herramienta. Entonces, si tú tienes una herramienta, ¿no? Digamos, que es una herramienta muy básica, un martillo, ¿no? Si tú quieres construir una casa para protegerte, necesitas algo similar a un martillo, pero algo similar a un martillo también puedes usar para matar a alguien. ¿No es la culpa del martillo? No, es la culpa cómo lo usas. Entonces, cada tecnología tiene
se puede usar, depende cómo los humanos lo usamos, ¿no? En la teoría social, como sabemos, se llama socialmente construido, ¿no? El sentido de la tecnología. Y bueno, la tecnología nueva todavía no está socialmente construido. Y la gente le dicen que el Internet lleva a la libertad, el Internet lleva a la democracia, la comunicación lleva a la revolución, a la inclusión. No. La tecnología no, es una tecnología. La tecnología no lleva a la democracia, puede igual llevar a la dictadura. No, entonces no es la culpa de la tecnología. Entonces si tú ves la primera visión de lo que llamamos hoy en día la sociedad de información, no lo escribió un académico, lo escribió un novelista, ¿no? Orwell. En 1948 escribió su famoso libro de 1984, el Big Brother is Watching You, ¿no? El hermano grande. Fue 40 años antes que los académicos entendieran lo que pasa. Entonces, la ciencia ficción siempre de adelante, y fue una dictadura. Ahora, hoy en día, Orwell se metería un tiro, ¿no? Sí, porque estamos mucho más allá que él jamás imaginaba. Pero, sí, entonces no es culpa de la tecnología, ¿no? Entonces, digamos, para hacer la respuesta corta, al final hay que socialmente construirla. Y en este proceso estamos, en este proceso siempre es muy peligroso, lo que llama Schumpeter la destrucción creativa. Es que decir, mientras te adaptas a esta revolución, también puedes hacer mucho daño. ¿No? Y los daños que pasan hoy en día, sí, no solamente es para el empleo. Yo creo que sí, el daño tal vez más grande es para la democracia, que ya estamos viendo los daños que se está haciendo. Pero pensándolo bien, si uno mira los últimos años, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue el caso de la primavera árabe, por ejemplo, claro. ¿Cierto? Y que se planteaba la idea de que ahí había una evidencia concreta de que la tecnología podía ser usada, particularmente en las redes sociales, para algo positivo o normativamente deseable, que es que, ¿no es cierto?, votar a un dictador o organizar a la gente para que pueda expresarse y manifestarse. Y da la impresión ahora que, tal como ese optimismo exacerbado en ese minuto, ahora estamos cayendo en un pesimismo exacerbado, donde ahora el discurso que la lleva mucho, es decir, las redes sociales, no, mira, te están, como el hermano mayor, te están buscando, pueden ser usados para intereses que no conocemos, y en el fondo hemos pasado de un optimismo exacerbado ahora a un pesimismo exacerbado, o es más realista lo que estamos viviendo ahora, es así nomás. Yo creo que es más realista si tú ves también lo que pasó con la primavera árabe. ¿Qué pasó? ¿Y qué hay hoy en día? Mucha gente dice peor que antes, ¿no? ¿Qué pasó con todo esta libertad que la gente siempre... ¿Qué mandó Egipto ahora? Una dictadura militar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en otros países? En Brasil, donde había muchas protestas. ¿Y qué pasa? ¿Quién manda? ¿No? ¿Quién manda en Estados Unidos, donde había tanta libertad de expresión? Que con el Internet y todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que llegó de vuelta, pero de doble. Entonces, muchas veces, digamos, esta tecnología te abre un espacio y tú vas a este espacio un poco, pero la verdad es que si ves cada uno de estos ejemplos, ahora fuimos un paso adelante, pero fuimos 3 atrás, ¿no? Entonces, en todos estos ejemplos, donde nosotros pensamos que es para la libertad, pensamos que es para la democracia, pensamos, ¿no? Entonces, porque hay que reconocer, ahora, claro, yo... Obviamente no trabajaría en el tiempo si pensaría que todos vamos a la dictadura. Yo creo que, pero hay que construir. Entonces la construcción social simplemente tiene que tener con eso. En este momento no tenemos algoritmos que fomenten la democracia. No tenemos. ¿Y cómo podrían ser esos algoritmos? ¿En qué sentido un algoritmo no fomenta la democracia o la fomenta si es que supuestamente los algoritmos, uno podría decir, son neutros? O sea, cómo se usen, ¿no? No, los algoritmos no son neutros, ¿no? Tú simplemente tienes que diseñar el algoritmo, ¿no? Y la verdad es que no lo diseñamos. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, con el peligro que me extiende un poco, vamos a todos estos ejemplos. La discriminación y las burbujas de filtreo, ¿no? Si tú ves si llenas un algoritmo hoy en día, ¿no? Y lo llenas con todo, y lo han hecho, ¿no? Con todo el contenido que encuentras en el Internet, todo el Facebook, Twitter, Wikipedia, todas las noticias de todos los periódicos, y creas un espacio multidimensional. ¿Qué hacen? Se llama Word2Vec, ¿no? Se hace, entonces, tú pones una palabra que se convierte en un vector, y mis estudiantes de pregrado ya trabajan con espacios de 800 dimensiones. Entonces, en este espacio, te puedes imaginar, tú ves entonces dónde hay palabras, en qué esquinas se juntan. ¿No? Y si tú ves donde hay nombres de hombres, se van a juntar con palabras que dicen carrera. Y cuando ves nombres de mujeres, vas a encontrar que están en lados conjuntos con la palabra padre.
Es interesante porque por definición hay tantos padres hombres como mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué están ahí? Si ves donde hay nombres de gente de raza blanca, vas a encontrar que están juntos con salario. Si ves como hay nombres de afroamericanos, ves que están juntos con prisión. Ahora, esta inteligencia artificial, tú preguntas, ¿y quién debo invitar a la encuesta de trabajo? A la entrevista de trabajo. La inteligencia artificial va a contestar, mire, según lo entiendo cómo funciona la cosa, alguien con este nombre tiene dos veces más la probabilidad que va a terminar en cárcel, entonces invita a alguien con este nombre. ¿No? La verdad es que el algoritmo es racista, es sexista, es todo lo que tú quieres. ¿Y dónde lo aprendió? De nosotros, pues. El algoritmo, la inteligencia artificial se leyó 250 años de nuestra escritura y dice que, mire, la cosa básicamente funciona así. Y lo enseñamos nosotros. Ahora, en la academia también, en las conferencias, algunas conferencias, y me junto mucho con este grupo porque me encanta su trabajo, hay maneras que yo puedo entrenar el algoritmo. Ahora, le puedo decir al algoritmo, hay estos 5 variables protegidos por la Constitución que no debes usar. Yo prohíbo al algoritmo de usar estos 5 variables. Género, raza, religión. Creencia, religión, qué sé yo, raza, ¿no? Claro, cada variable que no uso, y tú lo sabes muy bien, pierdo precisión, porque cada variable tiene información, ¿no? Cada variable me agrega un poco a la regresión, ¿no? Entonces, si le digo no usa 5 variables, me va a bajar la precisión. Y la pregunta es cuánto me va a bajar la precisión. Y resulta casi no me baja la precisión. Porque esas variables que están protegidas, esta información es redundantemente en otras variables. Es redundante, ¿no? Entonces la correlación... Entonces, tú puedes... lo mismo la protección. Igual van a saber que eres hombre, blanco, negro... Claro, pero el algoritmo en relación a género va a ser 100% neutral. Entonces, por ejemplo, incluso con una regresión logística, así básica, no necesita ninguna red neuronal, ¿no? Con la regresión logística, tú dices si la precisión con todas las variables es de 86%, de precisión, pero tiene una discriminación de 16. Yo puedo bajar esta discriminación hacia 1 y me quedo en 85.5. Entonces me pierdo medio punto de precisión, vendo medio punto de precisión, pero me bajo la precisión. Pero una discriminación de 1% es mejor que cualquier cerebro humano. Porque incluso el señor de la Corte Suprema que entrenamos por 40 años de ser neutral, todavía podemos comprobar que todavía tiene sesgos. Porque ese cerebro siempre va a ser sesgada. Este cerebro siempre va a usar estos 5 variables. Pero el algoritmo podemos programar que no use estos 5 variables por nada y todavía está mejor que cualquier persona. ¿Y tú crees que con ese tipo de... ¿Qué es lo que se requiere para lograr eso? Que en el fondo se mandatara a las entidades que hacen estos algoritmos a que no usen esos algoritmos. Claro, primero hubiera que desarrollarlos, esos algoritmos. No, esto ahora son ejercicios académicos de 3 amigos, ¿no? Entonces, primero hay que invertir. Mire, nadie ha invertido, Dios. Contratamos en Estados Unidos 40,000 matemáticos en la NSA para proveer seguridad. Contratamos cientos, miles de programadores en Silicon Valley para optimizar comerciales. No hay 100 programadores empleados para desarrollar algoritmos neutrales que no discriminan en género. No hay nadie puso las lucas sobre la mesa para desarrollarlos, ¿no? Entonces, son ejercicios de algunos académicos. Primero, hubiera que invertir en desarrollar estos algoritmos. Hay que socialmente construir la tecnología, lo que queramos. Y después, claro, se puede obligar a las empresas para las entrevistas que usan este tipo de algoritmo y no el otro. Y se ha empezado un poco ya con la nueva legislación europea, ¿no? Donde tú puedes pedir si alguien usa un algoritmo en una entrevista de empleo y no te invitan, tú puedes pedir a esta empresa qué algoritmo usó y por qué quedaste afuera. Y ahí lo puedes hacer un mando si te discriminó, qué sé yo, por género. ¿No? Tienen que ahora, les llegaron todos los emails, ¿no? Hace 2 semanas, sí. Entonces, con esta nueva ley, sí, puedes pedir eso. Que hay que actualizar. Ahora, en la discusión que ha habido sobre cómo domesticar, ¿no es cierto?, la información que se recolecta de uno sin, en el fondo, sin la gente ser consciente de, y da la impresión de que la regulación es como la única forma de hacerlo. Pero también sabemos de que la legislación en temas tecnológicos siempre va a ir más atrás. Entonces muchos dicen lo que hay que hacer es autorregulación y miren lo que está haciendo Facebook, que después de todo el escándalo finalmente está haciendo lo que muchos le pedían. En tu visión,
¿Cuál es el justo medio? Porque por una parte uno puede pedir que haya regulación, pero tampoco quiere asfixiar el desarrollo por una legislación mal hecha o incluso darle poder a los gobiernos de que, o sea, a veces puede ser hasta peor que el gobierno tenga más información que una empresa privada con fin de lucro. Entonces, es muy difícil en esta discusión saber qué hacer para evitar estos o reducir el riesgo de que se produzcan estos escándalos. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El Estado? ¿Las empresas? El usuario, muchos dicen que es el usuario, que los usuarios somos los tontos, que entregamos esta información gratuitamente y que si fuéramos más conscientes no habría pasado o no pasarían estas situaciones que estamos discutiendo. Sí, y yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Al final la regulación, así es, el juego funciona así, el Estado tiene que regular, así es. Digo, si tú estás en la empresa, sos jugador del partido, pero el Estado tú haces las reglas. ¿No? Si tú sos la FIFA, tú decides si quieres, ¿no?, un penal después de la cosa, tú te haces las reglas. Si tú sos jugador, tú juegas dentro de las reglas. No puedes pedirle al jugador que te hace las reglas. Dice al jugador que por favor juegue bonito. No, el jugador va a jugar tal como le dices, ¿no? Entonces la regulación tiene que venir del Estado, claro. Pero sí, el Estado tiene que entender bien lo que hace. Y bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? En Europa normalmente regulan ex ante. Tienes que comprobar que no haces daño, por eso ahora fueron con la legislación esa, que nadie dice que es buena, los europeos tampoco, pero por lo menos es algo, vamos a aprender. En Estados Unidos normalmente va después, ¿no? Esperan hasta cuando hay mucho daño y después te mandan un juicio. Y ahí con los juicios desarrollan la legislación, ¿no? Entonces, claro, y ahora también, digamos, no es que el Mr. Zuckerberg te dice que sí, estoy abierto a la regulación. Claro, está abierto a la regulación porque así va a fortalecer su monopolio, ¿no? Pero la verdad es que tampoco contó la mitad de la verdad en el Congreso, ¿no? No contó cómo ¿Qué no contó? Bueno, mire, cuando pasó eso, yo estuve mi segundo puesto es con la biblioteca del Congreso. Entonces, cuando él estaba ahí, claro que estuve en el Capitol Hill. Y la verdad es que no, me dio vergüenza ajena. Hasta que tenía que explicar a la gente qué significa vergüenza ajena, porque en inglés no existe esta palabra, ¿no? Pero la única palabra así me sentí, ¿no? Porque no, fue malo la entrevista, fue malo, las 10 horas fueron perdidos. Porque, mira, el problema más grande que ahí existe es que... Hacémoslo así, hacémoslo al revés. ¿Hay alguien aquí que no está en Facebook? Yo. Perfecto. Entonces, junto con los dos amigos que no están en Facebook, todo el resto también, háganme un favor, sacan su celular y van a su email, cualquier email, su email favorito, ¿no? Será el privado, el del trabajo, como también cuando no están en Facebook, ¿no? Especialmente los dos que no están en Facebook. Y van a su email y en la barra de búsqueda ponen la palabra Facebook y buscan. La barra de búsqueda dentro de su email. Buscan por el nombre Facebook y a ver cuáles emails le aparecen. Y a ver cuántos emails le aparecen que no son de Facebook, que son de otras compañías, de amigos, de otras organizaciones. ¿Qué emails le aparecen que no son de Facebook? No son sus status updates o algo así. ¿Alguien tiene algo? ¿Una compañía o algo? ¿Cuál compañía le aparece? ¿Cómo? Google le aparece. ¿Alguien más? Amazon, CNET. Diario Financiero le aparece. Entonces el Zuckerberg ya sabes que vas al Diario Financiero. ¿Sin cuenta de Facebook te aparece algo? ¿En tu email? Sin cuenta de Facebook igual le va a aparecer, ¿no? Si recibes un email del Diario Financiero, igual el Zuckerberg lo va a saber. ¿Quién más? ¿Alguien tal vez del gobierno recibe algún email de la municipalidad que dice Facebook? ¿Y cómo el Zuckerberg lo quiere saber? Yo acabo de recibir un mail de Facebook. Dice, estimado profesor Valenzuela, junto con el profesor Gary King de Harvard, estoy liderando una comisión independiente para hacer los datos de Facebook más amigables a los cientistas sociales. Me gustaría hablar con usted. Los datos de Facebook también. Están psicoseando ya, nos están escuchando y están preguntando si los académicos podemos participar. ¿Quién más? ¿Alguien del gobierno? ¿Algún email?
¿no? En alguna municipalidad. Pero claro, también el Zuckerberg también tiene esto. Entonces, la verdad es que cada email, cada empresa que incluye un botón, compártenos en Facebook, haznos me gusta en Facebook, ¿no? El Zuckerberg igual colecciona estos datos. Entonces, no es que los datos que tú dejas en Facebook, esta es la crema encima de la torta. Los datos que tienen sobre ti son mucho más allá. Son todo lo que tú haces en el Internet. Todo el mundo que usa un botón de Facebook, hazle me gusta, compártame. No las municipalidades, los gobiernos, las empresas de servicios, de gas, de qué sé yo. Todos ellos, él sabe todo lo que ustedes hacen con ellos. Saben qué es tu cuenta, con quién tienes tu contrato de gas, con quién tienes tu celular, qué frecuencias tú haces, ¿no? Colecciona todo eso. Entonces, no necesitas la cuenta de Facebook. También muchas páginas web tienen el famoso Facebook Pixel, que es un pixel, la verdad es un pixel, ¿no? Que tiene un código dentro. Entonces, cuando tú vas a la página, qué sé yo, de la municipalidad, y la municipalidad tiene esto instalado, te registran y Facebook, como servicio a su cliente, que es la municipalidad o la empresa, qué sé yo, le dice quién es la persona que visita su página web. Entonces, no necesitas estar haciendo login en Facebook para eso, porque ya te arrastraron, ¿no? Ya te hacen un perfil. Entonces, lo que dijo Zuckerberg en el Capitol Hill era que, bueno, siempre hay la opción de opt-out. ¿Cómo existe la opt-out si tienen un perfil sobre ti ni siquiera cuando tengas una cuenta de Facebook? No puedes hacer opt-out. Entonces, no es que son las 2.000 millones de personas que están en Facebook. Son las 7.000 millones de personas que están en el mundo. Tienen una cuenta, tienen un perfil sobre cada uno de ellos, que se llaman los shadow profiles, ¿no? Los perfiles de sombra. Entonces, con esto coleccionan tus datos y lo que haces en Facebook, bueno, te lo ponen encima, ¿no? Lo agregas a esto, pero no están... Entonces, si tú haces delete Facebook, no tiene ningún efecto, no mucho, porque igual te tienen todavía, te tienen arrastrado por este lado. Hasta que es interesante, si en el Internet, hasta 2 semanas atrás había una página que me encantó. Si tú hiciste Google Search, un search así, ¿cómo puedo saber qué datos Facebook tiene sobre mí si no tengo cuenta de Facebook? Existía una página en Facebook que te explicaba qué hacer. ¿Y sabes qué tenías que hacer? Dice, hace clic aquí. Hiciste clic aquí y había 3 instrucciones. La instrucción número 1 es, crea tu cuenta de Facebook. Claro. Y ahí puedes irte y hacer delete sobre tus datos que te... ¿Cómo? No puedes. Entonces, en todos los 10 días en el Capitol Hill había una señora que preguntó sobre esto, sobre los shadow profiles. Y que él dijo claramente, rápidamente, era, tenemos que tener eso para saber cuál gente nos hace web scraping. Nada que ver. Y nunca preguntaron más. Y entonces, otra vez que preguntaron, dijeron, puedes hacer siempre opt-out y vamos a borrar tus datos. Vamos a borrar tus datos que dejaste en Facebook. No van a borrar los datos que coleccionaron sobre ti, que no dejaste en Facebook, que son todos los datos que dejas en el Internet todos los días. Entonces, cuando vas a tu cuenta email, ya tienes una primera idea sobre dónde más sacan los datos afuera de Facebook, ¿no? Entonces, estas son las cosas. Entonces, ahí la contradicción de él, ¿no? Porque tú no estás en control. Tú no puedes borrar tu huella digital. Entonces eso me remite a dos actores importantes en esto. Uno, los medios o los periodistas que de alguna u otra forma pueden poner en la agenda pública con mayor independencia este tipo de comportamientos, ¿no es cierto?, por parte de Facebook, pero también hay una responsabilidad final del usuario. O sea, los usuarios... uno te escucha a ti, no sé si les pasa a ustedes, y uno escucha y uno empieza a psicosearse, empieza a decir, tienen todo de mí. Sin embargo, legalmente, uno, al hacerse una cuenta en Facebook, básicamente, nadie lee los términos, uno dice clic nomás, voluntariamente ha entregado todo esto, ¿no? O sea, lo que voy con esto es que, ¿cuál es tu mirada del rol que deberían hacer los medios en esta discusión que estamos teniendo sobre la recolección de datos y los algoritmos, y también de los usuarios? Me queda bastante claro lo que hablaste de los gobiernos y la empresa, pero los medios periodísticos y los usuarios. Sí. Bueno, creo que los medios periodísticos tienen un rol clave así de informar a la gente. Yo creo que la gente no sabe. Digamos, ni siquiera los representantes políticos saben, ¿no? Como lo viste. Entonces sí, tiene un rol muy importante llegar al fondo de eso y hacer las preguntas claves y llevarlo a nivel de discusión. Al final a la gente, la verdad es que ahí la discusión
Es bien delicado porque, ¿cómo le digo? Hay que diferenciar claramente y no hay que poner todos en el mismo saco. Hay dos elefantes en la sala que realmente con ellos no le va bien. Ese es Facebook y Google, ¿no? Y los otros tienen una visión también un poco diferente. ¿Cuál es el problema? Es que fue casi como una visión socialista, hippie, ¿no? En los años 90, 2000, donde ahí estos chicos llegaron a Silicon Valley y dijeron que mire, hacemos estos servicios, pero es todo gratis para todo el mundo. Porque queremos que información es gratis, la información para libertad, para informar a la gente. Y vamos a hacer todos estos servicios, todo gratis. Casi como información ya no tiene valor, le vamos a hacer. Y estas dos empresas, Google y Facebook, mantuvieron esto, ¿no? Y con eso, la verdad es que al final crearon la máquina capitalista más feroz del mundo, porque tenían que hacer el trato faustiano con el diablo y se vendieron las comerciales. Entonces, con el resultado que cuando tú haces una conversación en Facebook y Google, claro que es gratis. Tú puedes usar WhatsApp gratis, tú puedes usar Google Maps gratis. Pero la verdad es que cada comunicación entre estos dos está distorsionado por intereses comerciales. Tiene que ser, porque no es gratis, tú lo pagas con tus datos, y lo pagas con tus datos para que te venden comerciales. Y con eso distorsionan la comunicación. Entonces, cuando tú vas a Instagram, no es una comunicación así. Antes, cuando pagamos una mensualidad para el teléfono fijo, nadie nos distorsionó el canal de comunicación. Pero hoy en día, cuando yo comunico con ustedes a través de Instagram, es distorsionado la comunicación. ¿Por qué? Porque estos hicieron este trato y no tienen ninguna fuente de ingreso diferente que el ingreso de las comerciales, ¿no? Entonces, tienen que venderse. Mientras Amazon, Apple se fueron un poco diferente, ¿no? Amazon Prime, tú pagas tu anualidad. iTunes, tú puedes pagar y tú pagas así, ¿no? Spotify, tú pagas tu mensualidad. Entonces, ellos también optimizan, pero no están 100% dependientes de intereses comerciales, mientras estos dos sí lo son. Y ahí la contradicción, ¿no? Y la contradicción es que, claro, tú usas Google Maps gratis, pero obviamente no estás seguro que está distorsionado. Entonces, la pregunta es que mientras Zuckerberg defienda su visión y sigue defendiendo su visión, que va a ser gratis para siempre, tiene que seguir con este trato, ¿no? Mientras otro modelo sería comerciarlo, haga una mensualidad, paga para Facebook, qué sé yo, 5 lucas al mes, y ahí puedes usarlo gratis, ¿no? Entonces, puedes usarlo sin distorsión, no puedes realmente apagarlo o no, ¿no? Entonces, esa es la gran discusión. Y la gran discusión es que, claro, nada es gratis. Entonces, tienes que ser como consumidor, diciendo cómo es consumidor es difícil. Porque, claro, que yo no les pago con mis datos, no me cuesta dinero, es cómodo. Bueno, hay gente que ha planteado que una solución sería que las personas vendan sus datos, o sea, que las empresas te paguen por tus datos. En el fondo, que Facebook te devolviera o uno vendiera al mejor postor su privacidad, ¿no? Claro, pero si me voy a mis amigos de Silicon Valley con eso, me dicen, pero la estamos haciendo. Claro. Pero tú sos propietario de tus datos. Si tú subes una foto a Instagram, tú sigues siendo el dueño, pero ellos también. Claro. Entonces, no, porque me vendiste, por eso te doy el permiso de usar Instagram gratis. Me pagaste con la copropiedad. Entonces, te van a decir, no tengo ninguna duda que tú sos el propietario. Y sigues siendo propietario. No te excluyo. Tú sigues siendo propietario, pero yo también. Entonces, te dicen, ya lo hacemos. ¿No? Oye, por la hora, ¿les parece que hagamos una ronda de preguntas ahora? Los que quieran, y está este micrófono, voy a ir pasándolo. Gracias. Si no, sigo yo. Hola, muy buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo ves tú todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales y en particular esto de que a través de algoritmos podamos, ¿no es cierto?, de alguna manera manejar la información a las personas que la reciben y que por tanto ocurran hechos como los que ya se están investigando con la trama rusa, etcétera. ¿De qué manera esto
afecta a la democracia finalmente. Porque si estamos tan atrapados en intríngulis que uno no sabe dónde parte y dónde terminan, de qué manera las sociedades van a estar más o menos afectadas respecto de su democracia. Claro. Entonces, esta pregunta, sí, muchas gracias. Yo creo que, Eric, la democracia va a ser más afectada. Digamos, si tú en 500 años más, cuando vuelvan a la Tierra y van a investigar lo que pasó en esta generación nuestra, donde digitalizamos la sociedad, van a encontrar que había muchos cambios, el empleo, en la salud, en la educación, pero sí, el cambio más grande van a haber en la manera como nos gobernamos. Eso es porque la manera como nos gobernamos es un proceso 100% de información. Entonces, 100% digitalizable, y por eso está revolucionado por completo. Ahora, de nuevo, en esta destrucción creativa lo que siempre pasa es que hay que reajustar las instituciones. Ahora, en este sentido, ¿qué es la institución que hay atrás de la democracia? Es la Constitución. Lo que digo, hay que reescribir la Constitución. Hay que reescribir. Bueno, un Congreso es nada más que un algoritmo que filtra información. Ahora, ¿es una red neuronal no es mejor que un Congreso? Yo diría que sí. Ahora, dile eso al Congreso de Estados Unidos, reemplazamos ustedes con una red neuronal. Pero la verdad es que si tú vas por la Revolución Francesa, si realmente manda la ley, mira, antes de la Revolución Francesa dijimos que manda el rey. La Revolución Francesa nos dijo que no, la invención de la democracia es que debe mandar la ley. Si tú estás realmente convencido que debe mandar la ley, no maneja nada mejor que un algoritmo, porque un algoritmo es una ley. No, entonces, si realmente estás serio con esa idea, algoritmifica la democracia. Y ahí hay algoritmos, si pones algoritmos open source, transparentes, pueden manejarte mejor que personas con cerebros biológicos que tratan de interpretar a la ley. Porque eso es subjetivo. Si el algoritmo interpreta la ley, por lo menos podemos ver dentro del cerebro cómo lo interpreta. No, entonces la verdad es que ahí no nos queda mucho para hacer. Entonces lo que digo ahora simplemente es para provocar. Pero no, la verdad es que las generaciones futuras tienen que vivir en un mundo así. Porque lo que pasa ahora es que hay posibilidades tecnológicas que no están ajustadas a las realidades tecnológicas. Por lo tanto, hay un desajuste y la solución de corto plazo es aprovecharse de eso, que creamos estas dictaduras informacionales en que vivimos. Con las consecuencias que tú ves alrededor del mundo, dictadores de facto tomando el mando, ¿no? Sí. Gracias, Martín, por esta charla. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre lo que está planteando el Instituto AI Now ahora en Estados Unidos, en la NYU, que dicen que los organismos públicos no debieran usar algoritmos caja negra? Y han hecho el año pasado con sus 10 recomendaciones y ahora sacaron el Algorithmic Impact Assessment. O sea, la recomendación de eso dicen que simplemente los organismos públicos no debieran usar algoritmos caja negra. Quiero saber tu opinión. Sí, yo creo que es totalmente correcto. Y la ley europea es de la libertad de información. En muchos países hay libertad de información, ¿no? Leyes también aquí en China, donde es la libertad de información de los algoritmos. Y la nueva ley europea sí te obliga que cuando un algoritmo toma una decisión, tú tienes como ciudadano el derecho de pedirle a la empresa, si esta decisión te afectó, tienes el derecho de pedirle a la empresa que te expliquen qué hizo el algoritmo. Entonces, si el algoritmo es de caja negra, por lo menos tienen que decirte, lo entrenamos con eso y al final hizo eso, ¿no? Y tiene que ser replicable. Entonces, sí, eso es un primer paso que regulan ya al nivel masivo en toda Europa hacia eso, que creo que es lo correcto. Digamos, si hay un algoritmo que toma una decisión a este nivel, hay que asegurar que el algoritmo sigue la ley, ¿no? Porque los algoritmos deben ejecutar la ley, no deben hacer leyes, ¿no? Pero sí, como poder ejecutivo, los algoritmos son fantásticos porque no tienen voluntad propia, ¿no? Si podemos ver adentro, pueden ejecutar mejor que cualquier cerebro humano. Sí. Pero hay algoritmos que son intrínsecamente opacos, como la red neuronal, y que los mismos científicos de datos todavía no los pueden explicar. Yo sé que hay personas que están investigando cómo mejorar la explicabilidad de los algoritmos, pero hay algunos algoritmos que
por su naturaleza son opacos, entonces... Claro, pero ahí por lo menos un algoritmo siempre tiene un input y output. Sí. Tú puedes explicar, este es el input, este es mi red, este es mi output. No, y muchas veces aprendimos con los algoritmos entonces, ¿no? Los algoritmos de redes neuronales descubren muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que hizo mucho ruido recién fue, vieron fotos en Facebook, y entrenaron las fotos de Facebook, entrenaron el algoritmo así de Machine Learning para detectar la orientación sexual. Entonces sabían la orientación sexual de las personas, entonces con un training set entrenaron el algoritmo y después una persona humana viendo una cara puede con 60 a 70% de precisión de la cara predecir la orientación sexual. ¿Cómo lo hacemos? No sé, nadie sabe. ¿No? Entonces, pero vemos una cara, vemos una foto y dices que bueno, ya, y 60% de las veces sí, lo chuntas, ¿no? Pero el algoritmo, entonces entrenaron el algoritmo de la red neuronal con eso y lo corrieron, el algoritmo llegó a casi 90% de precisión. No es simplemente de una foto en Facebook poder predecir la orientación sexual. Ahora, una vez que el algoritmo lo hace, bueno, hay dos cosas. Primero dice que, claro, viviendo en un mundo donde en muchos países hay pena de muerte para homosexualidad, eso es muy grave, ¿no? Pero también lo que dijo Kosinski, que hizo el estudio, dijo, mira, simplemente muestro que existe la bomba, ¿no? Ahora hay que ver cómo regularlo, ¿no? Pero claro, está bueno también que alguien muestra que la bomba existe, ¿no? Y la otra cosa que saca de eso, entonces sabíamos que, bueno, son redes neuronales que hicieron eso y también con una simple regresión logística también puedes llegar mucho más lejos que los humanos. Pero ahora tú puedes preguntar, ¿y cómo lo hace el algoritmo? Y a diferencia del cerebro humano, tú no puedes abrir el cerebro y decir, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo sabías que esta persona es homosexual o heterosexual? Ay, no te lo puedo decir, es como, lo veo nomás. Claro, pero en el algoritmo tú puedes abrirlo y verlo. Y lo que descubrieron, que no es mucha sorpresa en hindsight, ¿no? Pero lo que es naturalmente son algunas cosas, rastros del rostro, ¿así se dice? Rastro del rostro que está influenciado por hormonas. Por ejemplo, es esta estatura aquí, es la nariz, son algunas cosas que están influenciadas por las hormonas masculinas y femeninas. Y eso es claro, mire, si tú ves una persona, digamos, masculina y le das una terapia de hormonas por un año, la cara se ve mucho más femenino. Es una mujer y la homosexualidad está influenciada por hormonas también. Entonces, si una persona tiene una balanza de hormonas más así, más asá, vas a verlo en la cara, porque las hormonas influyen cómo se ven caras. ¿No? Entonces, y eso detectó el algoritmo, no ninguna mágica, pero ahora, en vez de antes no sabíamos cómo lo hacemos, ahora lo sabemos exactamente. Son dos cosas, esto aquí y es la nariz. Y estas dos cosas lo puedes medir y es un poco diferente y ahí te sale, esto te lo muestra. ¿Y dónde viene? Claro, viene de algo que tú tienes desde el nacimiento. Por eso también sabemos que la orientación sexual es algo biológico, ¿no? Que es tu balance de hormonas que tienes en tu cuerpo desde el nacimiento y ahí, por eso tampoco lo puedes cambiar, ¿no? Porque es una cosa que es de tu cuerpo. Y eso te influye también los rastros de tu rostro. Y ahora, eso lo aprendimos para abrir el algoritmo y verlo adentro. Y eso es algo que no podemos hacer con un cerebro biológico o no deberíamos hacerlo. Sí. Y desde el punto de vista del usuario, porque sabemos que las empresas quieren todos nuestros datos, sabemos que el gobierno o el Estado se va a demorar en protegernos. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios? Somos como estos pobres víctimas que estamos entre medio y no podemos hacer nada. Sí, buena pregunta. La verdad es que creo lo primero, y ese tiene que ver con los jornalistas, como dijo Sebastián, ¿no? Hay que crear conciencia. Y creo que hay que crear conciencia que tú cuando comunicas, especialmente en estos dos, en Google y Facebook no es gratis. No, tú lo pagas con tus datos, hay que ser consciente. Y tienes que saber que ahí te analizan y tienes que saber que te analizan aunque cuando no estás logged in en Facebook. No, entonces tienes que ser consciente sobre tu huella digital. Y también le digo, también la enseñanza, digamos, tú siempre piensas, digamos, mis estudiantes, tengo 2,000 estudiantes de pregrado, y tú piensas, ay, los chicos hoy en día saben. Los chicos hoy en día no saben nada sobre eso.
Tú preguntas a los chicos de hoy en día de 20 años en el norte de California quién es propietario de una foto de Facebook de ellos, no lo pueden decir. Entonces es como una cosa que primero, no me preocupo tanto sobre mí, me preocupo más sobre las generaciones más jóvenes digo, en los años 20, que la verdad es que no tienen la conciencia, ellos están manejados por las tecnologías, no manejan la tecnología. Uno como nosotros ya nos acordamos de un mundo donde es diferente y estamos más como usándolo como herramienta, porque nos llegó más tarde la vida. Pero las generaciones más jóvenes nunca tenían una vida sin Google, nunca tenían una vida sin comunicación instantánea. Entonces, ellos no manejan la tecnología, están manejados por la tecnología. Y esto es peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que una tiene que ver con los periódicos, con los medios de informar a la gente, también a los padres y tener más discusión sobre eso. Y segundo es crear también en la sociedad como usuario. Una cosa que yo noto que empodera mucho a la gente es que cuando empoderas con herramientas que realmente aprendan a manejar la tecnología. ¿Y cómo aprenden a manejar la tecnología? Es con programar. No digamos, si tú quieres manejar los compradores, tienes que hablar con los compradores. ¿Cómo te comunicas con los compradores? Bueno, aprende su idioma. ¿Cuál es su idioma? Bueno, Python. Pero una vez que empoderas, yo tengo 2 hijas, ¿no? Yo trato de ya de la edad más pequeña de meterle un poco de programación con juegos, con cosas así, para que aprendan, porque claro, mire, yo en mi época yo aprendí en Europa a hablar 5 idiomas naturales. La verdad es que muy bueno, pero la verdad es que si aprendes Python, puedes hablar con cientos, billones de equipos, ¿no? Entonces tú empiezas a hablar con la tecnología y ahí yo noto de mis estudiantes cuando empiezan a comunicar con la tecnología, con programar, ellos empiezan a entender que, no es la tecnología que me manda, es que yo puedo mandar la tecnología, porque yo puedo programar la tecnología y yo puedo decir a la tecnología, hágame eso. Entonces ahí se empoderan, ¿no? Y ahí empiezan a entender cómo manejar la tecnología y no ser manejado. Entonces, esta es una cosa, creo que una literatura básica que cada niño ya tiene que tener hoy en día es aprender a programar. Ese es un poder muy grande que podemos darles y es necesario. Sí. Gracias. Martín, al principio de esta charla tú dijiste que la tecnología no es neutra, en el fondo podemos usarla para mal y para bien. Y no es difícil imaginarse el mal uso de la tecnología y de nuestros datos, pero de alguna manera, por lo menos yo me he ido acercando al tema del machine learning, del aprendizaje de máquinas, para algunos usos que no solo son comerciales, sino que para otro tipo de usos. ¿Tú conoces ejemplos que sería interesante conocer aquí a partir de ese buen uso de los datos? Yo creo que ahí el cielo es el límite, ¿no? Hay muchas oportunidades muy grandes, especialmente para el machine learning. Mire, el mundo que nos viene es que, especialmente aquí en América, imagínense, digamos, en los próximos 10 años, cada pyme de América Latina necesita a alguien de machine learning, de inteligencia artificial, ¿no? Porque la verdad es que así vas a aumentar la productividad. Es decir, si tú tienes tu pyme de calzado, lo que empieza entonces tienes que ver y tienes que crear conocimiento local ahí, en la pyme de calzado también. Y no es una solución que tú compras en Estados Unidos, no, puedes usar algoritmos y lo bueno es que estos algoritmos ya existen. No sé, ¿qué usas tú en machine learning? ¿Dónde aprendiste? No, es un cliente que está usando datos de morosidad. ¿Y qué algoritmos usa? ¿Qué usa? Riesgo de crédito. Claro. Entonces, digamos, si tú, cualquier dato, ¿no? Incluso los datos de producción, así incluso en un pyme de calzado, para ser en algo que no es tan delicado, ¿no? Pero tú puedes usar la red neuronal de Google que se llama TensorFlow. Es gratis en el internet, úsalo. ¿No? Tú puedes usarlo, tú lo entrenas con tus datos de tu pyme, así le Razaval y lo entrenas y con eso aumentas tu productividad por las próximas décadas, ¿no? Pero necesitas a alguien ahí de machine learning, inteligencia artificial que le entrena estos cerebros artificiales, te lo dan gratis. Te lo dan gratis porque están muy asustados, ¿no? Dicen que aquí tengo un Terminator, te lo comparto, ¿no? Pero lo comparten. La inteligencia artificial de Amazon, de Google, todo entra gratis, está todo en el internet.
Y lo puedes aprender, digamos, con 1 año de cursos en línea. Mire, yo no aprendí eso en el colegio. No existía. Pero también lo aprendí con cursos en línea, ¿no? Es que todos aprendimos ahí, ¿no? Entonces tú, la verdad es que puedes aprenderlo en 1 año y después empiezas a entrenar estos cerebros. Mire, lo que Amazon no te va a dar es el cerebro que ellos entrenaron durante los últimos 20 años. No le van a dar sus datos, ¿no? Es que le dan a un niño recién nacido y el graduado con 2 doctorados le mantienen. No, esta es su ventaja competitiva. Pero el cerebro vacío lo dan. Entonces tú puedes obtenerlo y entrenarlo y en el futuro también, digamos, hay una cantidad de recursos humanos que se necesita ahí que es muy grande. Y tú puedes utilizarlo para mejorar cualquier proceso productivo de economía. Y para la economía es fantástico. La economía es oferta y demanda. Digamos, si conoces mejor tu demanda y si tú conoces mejor su oferta, es fantástico. Así se aumenta la productividad de la economía. No es nada malo. Para la economía es muy bueno que conocen tus gustos, porque ahí pueden hacerte un precio mejor. La economía en todo funciona mucho mejor que en la era donde hay precios igualitarios para todos, ¿no? Y hay muchos usos buenos para ahí. La educación también. En la educación hay muchas oportunidades, ¿no? Para conocer el comportamiento de estudiantes, cómo aprender la salud, te salva la vida, ¿no? En San Francisco tenemos una farmacia donde no hay ninguna persona. Hay puro algoritmo, ¿no? Ahí se fueron tus años de estudiar en la escuela de farmacéutica, ¿no? Pero el algoritmo es fantástico, nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Un farmacéutico se equivoca como 10-20% y da la medicina equivocada porque no tiene todos los datos sobre tu historia, no puede procesar todas las interacciones, lo que hay entre medicina. La inteligencia artificial no se equivoca, no se satura. Ella puede registrar todas las interacciones de todos los medicamentos que existen, toda tu historia personal, en un par de milisegundos lo compara y le dice, bueno, necesitas este polvo con este polvo y va a estar bien. No se equivoca, nunca se ha equivocado, ¿no? Entonces, hay muchos usos muy, muy, muy buenos con Machine Learning. Pero igual los algoritmos a veces tienen, o sea, siempre hay un trade-off entre los falsos positivos y los falsos negativos y, o sea, igual se equivocan. Sí, depende de cómo lo entrenas, claro. Sí. Pero es imposible que sea 100% preciso. Siempre va a haber, siempre uno va a tener que ponderar si es más tolerante a los falsos positivos o a los falsos negativos. Y claro, concuerdo 100% contigo de que efectivamente el statu quo de la toma de decisiones en los seres humanos, que viene con los sesgos de conocimiento que están en nuestro cerebro y nuestra capacidad limitada de conocer, efectivamente si uno estudia el statu quo, muchas veces el algoritmo mejora la toma de decisiones, pero que igual va a tener errores, los va a tener. Claro, que siempre, digamos, cuando toma de decisiones probabilística, en este caso es probabilística, y digamos, cuando digo equivocar, no digo que digamos, la persona también usa un algoritmo. Cuando digo equivocar es que usa el algoritmo malo de decisión. No, digamos, ni siquiera va por la decisión tal como debe tomarlo. Simplemente se equivoca en la calculación. Es que sabe que una persona con esta condición no debe tomar aspirina, pero igual te lo da, porque se le fue. No, entonces este es equivocar. No es que, claro, que hay una probabilidad, que siempre hay probabilidad, ¿no? Y ese es el estado del conocimiento. Digo, no puedes hacer mágica, pero puedes no equivocarte en aplicar el conocimiento que en este momento la humanidad tiene. Este pueden aplicar sin equivocarse como los humanos, sí. Sí, ahí había una pregunta. Sí. Hola. Tú hablaste de la posibilidad de que los algoritmos reemplazaran de manera eficiente al poder ejecutivo, por ejemplo. Pero quería preguntarte por tu opinión de qué pasaría si los reemplazáramos, porque hay gente que lo está planteando al poder legislativo. Y lo digo porque ahí la dinámica es diferente, entran equilibrios de poder, y no solamente poder político, sino también económico, el tema del lobby, ¿cierto? Ah. Y si bien los humanos son corruptibles, y esto podría eventualmente garantizar seguridad, el poder se trasladaría a lo mejor al programador, ¿no? ¿Qué pasa con los hackeos? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la persona que compra al programador del algoritmo? ¿Cómo lo ves tú? Claro, ¿y qué pasa con el que se compra al legislador? No, por eso, porque justamente, o sea... La pregunta no es que si es óptimo, la pregunta es si es mejor que lo que tenemos hoy en día.
Y algo que es mejor que tenemos hoy en día no es muy difícil, ¿no? Lo mismo con la inteligencia artificial. La pregunta no es si la inteligencia artificial es óptima. Tiene que ser mejor que nosotros, que no es tan difícil, ¿no? Y así funciona la evolución, ¿no? Es la sobrevivencia del más apto relativo, no del más apto jamás imaginable, ¿no? Y nos diga, esto también le digo como provocación, de reemplazar, yo creo que el Poder Ejecutivo y Legislativo también, porque procesa información 100%. Ahora, la manera como procesa información para llegar a definir cuál es la voluntad del pueblo, hoy en día sigamos un algoritmo. El algoritmo que usa Chile, ¿no? Que es el algoritmo más viejo en América Latina, es la democracia más vieja de América Latina, Chile, ¿no? Creo que la tercera del mundo, algo así, la democracia representativa. Entonces, sí, es un algoritmo bastante antiguo que se usa ahí. Hay que esta información entra aquí, él tiene permiso de hablar tanto, él tiene permiso Es muy regular cómo funciona el algoritmo legislativo que te lleva a detectar la opinión del pueblo. ¿Quién me dice que es el mejor algoritmo? Yo te puedo enseñar un algoritmo tal vez mejor. No, digamos, este algoritmo de 200 años, ¿tú crees que es el mejor algoritmo para detectar qué es la voluntad del pueblo? Yo no sé. No, entonces la pregunta no es que podemos hacerlo óptimo, la pregunta es que podemos hacerlo mejor como lo hicimos hace 200 años. Y creo que la respuesta es sí, pues sí. No, entonces ni tienes que ir 200 años, imagínate, cuando Lincoln se hizo presidente, en 1800 algo, la gente en California no sabían por una semana quién es presidente, porque alguien tenía que subirse al caballo y llevar el mensaje. Y demoró una semana de irse de Boston hasta California. Y la Constitución la escribieron 100 años antes de eso. No, la verdad es que fue un mundo muy diferente, muy diferente. Entonces yo creo que sí, se puede encontrar maneras mejores de detectar y de crear. No solamente es detectar, la voluntad del pueblo se crea. Entonces hay maneras mejores de poder crear la voluntad del pueblo, detectar y crear. Y creo que como son estas maneras, tampoco te puedo decir hágalo así. Pero que te puedo decir, hasta ahora nadie puso las lucas sobre la mesa para empezar a pensar sobre eso. Mientras tenemos cientos miles de programadores, las mejores cerebros de nuestra generación, tenemos ocupado a pensar cómo mejor las comerciales en Silicon Valley. Para eso lo pagamos. Yo creo que no, hay que empezar a pensar otras cosas, ¿no? Me quedé pensando cómo elaborar la pregunta porque no soy periodista, así que tal vez sea un poco dispersa. Pero me quedé pensando un poco en tu planteamiento de cómo uno puede entrar a este algoritmo, entenderlo y descifrarlo o hacer la disección. Me imaginé así una clase de anatomía versus el cerebro humano, que no necesariamente uno puede como abrirlo y encontrar los diferentes espacios de este algoritmo. Y mi pregunta era un poco más como una reflexión que nos ayudaras desde tu experiencia o tu conocimiento en dónde está el equilibrio entre la belleza de la incertidumbre humana y dentro de la incerteza, cómo eso a uno lo provoca para poder pensar, repensar, relacionarse, versus este mundo bastante antiséptico de un algoritmo que me puede resolver eficientemente las cosas, pero que no necesariamente tiene la imprecisión que a veces los seres humanos hacen parte de este proceso evolutivo que tú hablabas, que la incerteza nos llama a mejorar como sociedad. ¿Dónde queda eso en este mundo tan limpio y tan... me imaginé que en el libro 1984 la verdad que el protagonista no lo pasa muy bien. Entonces, al escuchar ahora la conversación pareciera de que el equivocado no es el protagonista del libro, sino que es él el desubicado en esta sociedad que él observaba y que no se sentía representado. Bueno, esa es una muy buena pregunta y la verdad es que, si pensaríamos que es importante tener un rango de incertidumbre, tú puedes programar algoritmos que hacen eso. Los algoritmos siempre te dan un rango de incertidumbre también.
Digamos, y también puedes decir que, claro, entonces quédame en este rango y también podemos aplicar. Pero lo más profundo, creo, atrás de tu pregunta, va a eso. Con la inteligencia artificial, un poco la pregunta que antes ya contesté, estamos entendiendo qué es la inteligencia, no qué es la inteligencia humana. Y la verdad es que entendiendo qué es la inteligencia humana, la verdad es que en esta tarea no importa mucho la inteligencia. Déjame decir, para la tarea de entender qué es la inteligencia, la verdad es que no importa tanto la inteligencia humana. Déjeme explicarlo. Entonces, la inteligencia humana es una manera como hacer este negocio de la inteligencia. Te doy un ejemplo. En vez de pensar en pensar, ¿qué es pensar? Pensamos en volar. No, la humanidad nunca sabía lo que es volar. Siempre teníamos, por miles de años pensamos que tiene que ver con pluma. ¿No? Porque todo lo que vimos o tenía pluma y fue grande, y si cuando fue chico por lo menos movieron las alas muy rápido. Y siempre pensamos, tiene que ver con mover alas y con plumas. Pero esta fue una correlación falsa. No sabemos ahora. Entonces, cuando creamos las primeras máquinas que volaron, las hermanos Wright, casi se mataron, ¿no? Volaron. Saltaron 30 metros, ¿no? Entonces no volaron, pero no teníamos ni idea cómo funcionaría. Pero una vez que crearon las máquinas, nos dimos cuenta que no tiene que ver con pluma, tampoco tiene que ver con mover las alas, tiene que ver con la curva de las alas. Y la curva de las alas te chupa hacia arriba. Totalmente contraintuitivo. Nunca pensamos que tiene que ver con chuparte hacia arriba. Y hoy en día ves estos aviones grandes con las dos alas y vuelan. Pero les chupa hacia arriba, ¿no? Entonces, y ahí entendimos la aerodinámica. Y cuando una vez que entendimos la aerodinámica, creamos muchas diferentes máquinas que vuelan. Inventamos helicópteros, inventamos drones que se pueden quedar parados. No tiene nada que ver con colibrí. ¿Colibrí se llama? Las colibrí son fantásticos, pero todavía no entendemos las colibrí. ¿Pero nos importa entender las colibrí? No. Igual podemos volar un dron que puede ser mucho más que un colibrí. Inventamos jet planes, inventamos cosas que vuelan hasta el Marte. No, la evolución nunca inventó algo que vuela hasta el Marte. Nunca lo encontró. Pero nosotros, una vez que entendimos la aerodinámica, inventamos cosas que vuelan hasta el Marte. Entonces, ahora tú dices que todavía es importante entender a los pájaros. Sí, es importante entender a los pájaros. Pero no nos limita no entender a los pájaros. Si quieres resolver problemas de llevar hasta el Marte, de volar en un cañón con un dron, no necesitas entender las colibrí para hacer eso. Necesitas entender la aerodinámica. Ahora, ¿es útil y es entrete estudiar los pájaros? Claro, si tienes suficientes recursos, estudia las colibrí también. Pero no hace falta, y es mucho más eficiente estudiar qué hacen los drones. Porque ahí lo puedo abrir, lo puedo ver dentro del dron. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué me cayó? Y por exactamente entender por qué me cayó. ¿No? Entonces, con la inteligencia es igual. Entonces, en vez de entender lo que es volar, hoy en día entendemos lo que es pensar. Ahora, ¿es importante entender el cerebro humano? Claro, si te sobran los recursos humanos, estudia el cerebro humano. Pero si quieres entender lo que es inteligencia, mejor estudia las máquinas que son inteligentes. Porque es mucho más eficiente. Y las máquinas hacen cosas que son similares a volarse al Marte. No, tienen una inteligencia, y ahora estamos entendiendo que hay muchas maneras de inteligencia y nosotros es una solución única que es como los pájaros. Y los pájaros cumplan un rol en el mundo de volar. ¿Pero lo cubran? No. No, entonces este es lo mismo. Es una máquina que piensa, pero es una de muchas maneras diferentes de máquinas. Entonces, con esta revolución estamos y por eso la hace tan delicada, ¿no? Porque nosotros pensamos que somos la crema de la evolución, ¿no? Y eso especialmente pero no lo es. No, estamos entendiendo lo que es pensar, lo que es inteligencia. Y lo entendimos con eso. ¿No? Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos con eso, no? Sí. Estamos casi en la hora. Una última pregunta acá y después no sé si Martín tiene que salir corriendo, pero si alguien quiere conversar, voy agarrando ahí en el camino. Trotar. También me pueden encontrar en la huella digital. ¿En Facebook, en WhatsApp? No tengo tiempo de hacer mucho Facebook, pero sí estoy. Sí.
Yo quería volver al tema de los usuarios, pero desde un punto de vista más cotidiano, quizás para saber si eventualmente se puede hacer algo para proteger los datos. He visto muchas personas que ponen desde un sticker en la cámara, desactivar el micrófono en el celular. ¿Qué tan efectivas pueden ser esas medidas cotidianas frente a la absorción constante de nuestros datos en redes sociales? Hay que volver a escuchar cassette. Y dentro de lo mismo, en algún momento mencionaste que un factor de vulnerabilidad frente a la tecnología mal utilizada puede ser la juventud, la experiencia y el no estar consciente de cómo la tecnología nos está manejando. Claro. Entonces, ¿qué otros factores determinan también la vulnerabilidad frente a este contexto? Sí, creo que primero tienes que estar consciente, volviendo al rol de los medios, ¿no? de informarte sobre eso. Y creo que sí, si tú no quieres que alguien te vea en tu casa, ponle un sticker sobre tu cámara, ¿no? Entonces, claro, que es una fuente donde realmente te pueden observar, ¿no? En tu teléfono también, ¿no? Y si tu teléfono lo puedes hacer con el nuevo iPhone, puedes abrirlo con tu cara. ¿Qué crees de dónde lo tiene? No, claro, entonces, porque tienen tu cara, ¿no? Entonces, claro, y con esta cara también te pueden rastrear cuando caminas en la calle y tú ves en una cámara. Entonces, sí, hay manera, pero ¿es necesario esconderse así? Yo creo que si tú no quieres que te vigilan en tu dormitorio, cierra tu laptop, ¿no? Si quieres estar seguro. Pero si es necesario completamente desconectarte, no puedes. No, y también te digo, es muy útil para la economía, te hace la vida más fácil. Tú con Waze y con Google Maps no te pierdes una hora en el taco. No, entonces es muy eficiente usarlo. Es muy eficiente en que Amazon me dice qué libros me podrían interesar, que Google Scholar me cuenta qué artículos me podrían interesar. Puedo aumentar mi productividad muchísimo. Es bueno que me conocen, que me hacen ofertas aquí de cosas que podría necesitar. Que estiman mis necesidades económicas, comerciales. Es fantástico y también es necesario, ¿no? Te aumenta mucho tu eficiencia de vida y podemos todavía aumentar mucho la eficiencia de nuestra vida porque mucho de nuestra vida perdemos básicamente no en cosas que se podrían mejorar. Entonces, la pregunta no es como... la pregunta es más si es necesario. Creo que primero tienes que ser consciente que eso pasa y salirte cuando quieres, pero... La verdad es que, mire, tú podrías deshacerte tu celular, nunca más en tu vida usar dinero, que todo el dinero tiene una huella digital, ¿no? Entonces, y irte a la cordillera y capaz que vas a sobrevivir por años. Pero de ninguna manera puedes decir que estás evolucionando con el resto de la sociedad. Te fuiste 500 años atrás. Entonces, si evolucionas con esta sociedad, si sos parte de esta vida, ya nos emergimos con esta inteligencia, ¿no? Ya nos emergimos con esta cosa. No, es imposible de salir. Y la única manera de salir es irte 200 años atrás y vivir la cordillera, pero si sos parte de la sociedad, no te puedes salir. Y es así, mire, la bolsa en Nueva York, 85% de las decisiones lo está tomando la inteligencia artificial. La red eléctrica, el power grid, casi todo. 99.9% está manejado por inteligencia artificial. Esta máquina no puede decidir las decisiones donde va la electricidad, ¿no? El 50% de los matrimonios en Estados Unidos empiezan con un algoritmo en una página online dating que hace match entre estas dos personas. Ahora, si me dices, mire Martín, encontramos esta especie extraterrestre nueva. Y esta especie, 85% de su distribución de recursos, 100% de distribución de energía y 50% de sus decisiones de procreación, lo decide esta cosa que llamamos inteligencia artificial. Es lo mismo. Ya se emergieron. Ya la misma cosa. Tú para emerger con esta tecnología no necesitas un chip al cerebro, ¿no? Al nivel de sociedad, como digo, ya nos hemos emergido, ya estamos uno, ya como esta sociedad en que nosotros vivimos, ya está emergido con esta tecnología, dependemos de ellos 100%. Si tú quieres irte 200 años atrás, puedes, pero si quieres ser parte de la sociedad. Entonces la pregunta es es necesario salir y cómo regularlo, pero al final creo que sí. Al final viene que nosotros, digamos, siendo conscientes y pidiendo a nuestro gobierno y nosotros regulándolo también, ¿no? Regulando y creando el futuro que queremos. Y es posible, lo hemos hecho con cada tecnología, con esta tecnología también es posible. Pero solamente es posible con nosotros proactivamente construyéndolo socialmente, ¿no?
A esta nota.